Hola, mucho gusto y buenas tardes a todos. Yo soy la doctora María Mendizábal, médico genetista. Soy egresada del Instituto Nacional de Pediatría y del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Y yo soy la doctora Amanda Márquez Muciño, soy dermatóloga pediatra egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y bueno, primero que nada, agradecemos muchísimo a la colaborativa para enfermedades poco frecuentes en el Caribe y América Latina por invitarnos a compartir esta plática sobre el albinismo oculocutáneo y siempre es un honor poder ser parte de la educación médica continua. Este día 13 de junio es especialmente significativo, ya que se celebra el Día Internacional de la Sensibilización sobre el Albinismo. Es una fecha destinada a aumentar la conciencia y la comprensión sobre esta condición genética. Y queremos agradecer su presencia en esta charla y esperamos que al finalizar tengamos una comprensión mucho más profunda del albinismo y estemos más comprometidos con la lucha por los derechos y la dignidad de quienes viven con esta condición. En esta plática vamos a hablar sobre conceptos básicos, definiciones y epidemiología. Vamos a tener un apartado con la fisiopatología para entender cómo es que surge esta condición, sus bases moleculares y o genéticas y asimismo su clasificación. Vamos a platicar sobre las manifestaciones clínicas y su diagnóstico, así como su manejo y tratamiento. Antes de iniciar con la plática, es importante que definamos en conjunto lo que es una enfermedad rara. Por definición, se conocen como raras aquellas condiciones que realmente tienen una baja prevalencia. Se estima que existen alrededor de 7,000 a 8,000 que afectan aproximadamente de 6 al 8% de la población y que el 80% tienen un origen genético. Es importante tomar en cuenta esta definición, ya que el albinismo oculocutáneo se categoriza como una enfermedad rara. Entonces, a modo de introducción sobre la patogenia de esta entidad, tenemos que recordar algunos puntos clave de embriología. Entonces, hay que recordar que aproximadamente en la sexta semana de gestación vamos a tener la cresta neural y esta región es muy importante porque aquí va a haber una diferenciación de las células. Las células de los melanocitos se van a originar a nivel de la cresta neural, van a migrar de la cresta hacia donde se va a formar la piel, van a llegar aproximadamente a la dermis y algo muy importante es que tienen que ascender para llegar hacia la epidermis y una vez que ya se encuentran en la epidermis tienen que sufrir estas células como algunos cambios para que puedan ser metabólicamente activas o que puedan empezar a sintetizar la melanina y a liberar estos gránulos en los que se produce la melanina y los empiezan a transferir hacia los queratinocitos. Y aquí les ejemplificamos más o menos en qué puntos de la gestación es que se va dando este proceso. Recordar que estas células o los melanocitos, que son las células que producen el pigmento, no solamente están en la piel, también están en los ojos, en el sistema nervioso central y en el oído. Entonces, la síntesis de melanina es un proceso enzimático complejo que se va a dar a partir de un aminoácido que es la tirosina y se necesita de esta enzima que es muy importante, que es la tirosinasa, que va a pues catalizar estas transformaciones que va a tener para que finalmente tengamos la melanina. Y está pues importante saber que hay de dos tipos, la eumelanina y la feomelanina. La eumelanina es una melanina de mayor peso molecular, va a darnos una mayor protección para la radiación ultravioleta de tipo B, que pues es la que es más dañina y la que nos va a ocasionar que haya pues cambios a nivel del material genético y que finalmente ocasiona cáncer de piel. Y la feomelanina, esta es una melanina que se ve como color amarillo naranja, va a tener un peso molecular menor, pero esta nos va a conferir una menor protección para la radiación ultravioleta. Ahora, como parte de la biología del melanocito, es importante que destaquemos, por ejemplo, en esta imagen, que el melanocito tiene distintas proyecciones que alcanzan a diferentes queratinocitos a través de sus vesículas de melanosoma y puede llegar a través de diferentes como estas ramificaciones a distintos tipos de queratinocitos.
Entonces, el albinismo oculocutáneo, por definición, es este grupo de trastornos genéticos y hereditarios que se caracterizan principalmente por esta hipopigmentación generalizada, secundario a una ausencia parcial o total de la melanina en piel, folículos pilosos y ojos. Como podemos ver en esta diapositiva, el albinismo se puede subdividir a su vez en dos grandes grupos. El albinismo sindrómico, que además de las alteraciones en piel y ojos, llegan a tener afectaciones sistémicas, y el albinismo no sindrómico, que solamente está limitado a afecciones en piel, pelo y ojos. Hablando sobre la epidemiología del albinismo oculocutáneo, vamos a tener que va a ser la forma más frecuente de hipopigmentación generalizada hereditaria a nivel mundial. Va a tener una prevalencia global aproximada de 1 en cada 17,000 individuos, pero esto va a variar dependiendo pues la población y la región en la que nos encontremos. Un ejemplo es que, por ejemplo, en la tasa reportada en Estados Unidos va a ser de 1 en cada 16,000, contrastando con la tasa que se reporta en África subsahariana, que va a ser de 1 en cada 1,000. En esta diapositiva podemos observar cómo existen hasta el momento 22 genes descritos asociados a distintos tipos de albinismo. Esto se explica porque cada uno de estos genes codifica para proteínas que forman parte de la biosíntesis del melanocito y también de los melanosomas y lisosomas. Por lo tanto, mutaciones en cada uno de estos genes nos va a dar origen a diferentes fenotipos, ¿no? Que cuando hablamos nada más de albinismo oculocutáneo, están descritos aproximadamente 8 subtipos más el albinismo ocular y el resto se asocian a los albinismos sindrómicos que iremos viendo más adelante. En esta diapositiva podemos ver que el albinismo tiene un tipo de herencia autosómico recesivo. El albinismo oculocutáneo, como habíamos mencionado anteriormente, está descrito aproximadamente con 8 subtipos clínicos que se asocian a mutaciones en los distintos genes que habíamos visto anteriormente. En esta imagen podemos observar cómo se necesita que ambos padres sean portador de una mutación en una de sus dos copias de alguno de estos genes para poder entonces tener el riesgo de transmisión del 25% cada vez que se embarazan. Podemos ver aquí que el padre tiene dos copias, una dañada, como se simboliza con el cuadro naranja, y la madre igualmente portadora con una de las dos copias dañadas, como se simboliza con el cuadro naranja, y entonces este paciente o individuo afectado tiene ambas copias afectadas. En esta imagen o en esta tabla podemos ver que existe heterogeneidad de locus. Esto quiere decir que distintos genes o mutaciones en diferentes genes se asocian a una misma condición. Nada más para mencionar, en esta imagen tenemos a los 4 tipos principales de albinismo oculocutáneo y son en los que realmente sí está descrita una prevalencia ya definida. Y bueno, ya vimos más o menos cómo es que se da la síntesis de melanina. Entonces, vamos a tener ahora como aterrizando hacia la patología, pues vamos a tener que el albinismo oculocutáneo va a ser causado por variantes patogénicas en todos los genes que van a estar implicados, desde que el melanocito tiene que diferenciarse, tiene que madurar, tiene que producir la melanina y tiene que transferirla hacia los melanosomas. Entonces, si alguno de las proteínas que van a participar en todo este proceso está alterado, lo que vamos a tener como resultado, pues va a ser niveles reducidos de eumelanina o normales de feomelanina. Esto va a variar dependiendo, pues, qué proteína es la que está afectada y esto ya nos va a decir, pues, cuál va a ser el fenotipo que nosotros vamos a ver. Pero importante saber que hay tantos genes que están asociados a esta entidad porque se necesita que la síntesis esté íntegra, la regulación de la síntesis esté íntegra y también que estos melanosomas se transfieran de forma adecuada hacia los queratinocitos. Cualquier error en este proceso pues nos va a dar como resultado un albinismo oculocutáneo. Ahora, las manifestaciones clínicas de forma general son la hipopigmentación cutánea generalizada y la hipopigmentación del iris. También se han descrito alteraciones oftalmológicas como lo son la fotofobia, la disminución de la agudeza visual, el estrabismo y el nistagmo. Sin embargo, una de las características principales que está presente en cualquier tipo de albinismo
es la hipoplasia foveal, que es esta región central de la retina en donde se encuentra la mayor cantidad de fotorreceptores. Eso es lo más importante a nivel ocular. Ahora vamos a comenzar a describir los diferentes tipos de albinismo oculocutáneo y vamos a decir como de forma puntual las manifestaciones que nos van a como distinguirlo de los otros tipos de albinismo. Vamos a tener que el albinismo oculocutáneo tipo 1 se va a dividir en dos, el A y el B. El albinismo oculocutáneo 1A es el fenotipo clásico del albinismo. Va a ser ocasionado por una mutación con pérdida de la función total de la tirosinasa. Entonces, estos pacientes al nacer van a tener el pelo blanco, ojos color azul grisáceo y el fototipo va a ser 1 en todos los pacientes. Y en la infancia van a adquirir un poco de pigmentación amarillenta, que esto va a ser a raíz de la exposición a la radiación ultravioleta, pero aquí no hay forma de producir melanina. Y estos pacientes van a tener una extrema sensibilidad a la radiación ultravioleta y van a tener un mayor riesgo de cáncer de piel que los otros tipos de albinismo. Aquí podemos ver algunas fotos de cómo se ven los pacientes con las alteraciones ya mencionadas. El albinismo oculocutáneo tipo 1B tienen un pigmento mínimo platino y son sensibles a la temperatura. En las siguientes diapositivas vamos a platicar un poco de esto. Sin embargo, este tipo de albinismo 1B es más común en comunidades Amish en Estados Unidos y lo importante y lo característico a nivel fisiopatológico es que tienen una disminución de la actividad de la tirosinasa con una función residual. Al nacimiento, estos individuos tienen el pelo blanco, ojos color azul grisáceo y tienen un piel fototipo 1, es decir, de blanca a rosada. Sin embargo, en la primera y segunda década de la vida llegan a desarrollar cierta pigmentación. En los ojos tienen cierto grado de translucidez del iris y esto va a variar entre un fenotipo a otro. En estas imágenes podemos ver algunos ejemplos de pacientes con albinismo oculocutáneo tipo 1B y podemos ver entonces las características físicas que ya habíamos platicado. Ahora vamos a ver, hay un tipo que es muy raro, que es el albinismo oculocutáneo 1B termosensible. Este se reporta hasta 10 casos y se va a deber a mutaciones sin sentido en el gen de la tirosinasa. Este tipo de mutaciones lo que van a hacer es que va a haber una actividad enzimática disminuida a temperatura más o menos de 35 grados, pero ninguna actividad a 37 grados centígrados. Estos pacientes al nacer tienen las mismas características del albinismo oculocutáneo 1B, sin embargo, en la pubertad van a adquirir pigmentación predominantemente en las áreas más frías del cuerpo, que van a ser las extremidades a nivel más distal. El pelo y el vello axilar va a ser muy blanco o ligeramente amarillo, pero a nivel de brazos y piernas va a tener mayor pigmentación. El albinismo oculocutáneo tipo 2 es el fenotipo clásico de tirosinasa positiva. Este tipo de albinismo es el más común descrito en África y se debe a variantes patogénicas en genes que participan en la regulación del pH de los melanosomas. Fue un tipo de albinismo oculocutáneo difícil de describir a nivel molecular y se caracteriza al nacimiento por un fiel fototipo 1, sobre todo en caucásicos, y en afroamericanos tipo 3 y tipo 4, con un pelo blanco amarillo y un iris de color gris a marrón, como podemos ver en esta imagen. En la infancia pueden llegar a adquirir pigmentación de pelo, sobre todo en la segunda década de la vida. En esta imagen podemos ver ejemplos de pacientes con este tipo de albinismo oculocutáneo y como podemos ver, pues el daño ocasionado por los rayos UV. El albinismo oculocutáneo tipo 3, este va a tener un fenotipo más leve que los que ya comentamos en las diapositivas anteriores. Va a ser conocido como albinismo rojo, pero va a tener dos formas. Una que va a ser la roja y la otra marrón. Nada más recordar, bueno, que este va a ser ocasionado por genes, por mutaciones en el gen de la tirosinasa relacionada a proteína. Entonces, la forma roja se va a presentar de fototipo de 3 a 5, con la piel color rojo bronce, el pelo va a ser también como rojizo jengibre y el iris va a ser azul o marrón. Y el fenotipo que es marrón, pues la piel va a ser color marrón claro, pelo castaño claro y el iris va a ser gris azulado. El albinismo oculocutáneo tipo 4 es el más frecuente en población japonesa. Abarca aproximadamente el 5% de todos los casos de albinismo oculocutáneo y se debe a variantes patogénicas en el gen SLC45A2.
Es clínicamente indistinguible del albinismo oculocutáneo tipo 2. Sin embargo, al nacimiento, estos niños pueden llegar a tener el color del pelo blanco-amarillo y un piel de fototipo 1 en caucásicos, afroamericanos de 3 a 4, e igualmente el iris de color gris a marrón. En la infancia adquieren cierta pigmentación respecto al del nacimiento. Vamos a describir el albinismo oculocutáneo 5. Este es muy poco frecuente, de hecho solamente se ha descrito en una familia en Pakistán y estas fotos que les presentamos son de este reporte de caso del artículo. No se ha identificado el gen, sin embargo, sí se vio una secuencia alterada en el locus 4q24. Y al nacer esta familia presentaba piel blanca, el pelo dorado, afectaciones al iris frecuentes como pueden ser el nistagmo, la fotofobia, la hipoplasia foveal y la disminución de la agudeza visual. Y el albinismo oculocutáneo tipo 6 es el que está descrito en China y Guayana Francesa y se debe a variantes patogénicas o errores en el gen SLC24A5 y se describe, o más bien está caracterizado por una hipopigmentación de leve a moderada. Inclusive al nacimiento pueden llegar a tener una piel blanca, inclusive marrón claro, con pelo amarillo e iris marrón. Pelo y piel van adquiriendo pigmentación con los años y tienen una alteración visual de grado variable. Es importante mencionar que estos pacientes refieren una marcada fotosensibilidad. El albinismo oculocutáneo 7 se ha descrito en familias en Dinamarca y en las Islas Feroe, y este se va a pues, caracterizar por una alteración en el gen de la proteína LRMDA. Y estos pacientes van a tener un fenotipo moderado, van a tener al nacer piel clara, color castaño claro, del color del pelo, y el iris va a ser marrón rojizo. Estos pacientes, al igual que los que ya habíamos mencionado, van a presentar nistagmo, transiluminación del iris, y se va a asociar discapacidad visual grave. Y por último, el albinismo oculocutáneo tipo 8, existen alrededor de 2 pacientes reportados a nivel mundial, se asocian a variantes patogénicas en el gen DCT, ¿no? Que cataliza sobre todo un tipo de reacción en la vía de la biosíntesis del melanocito y se describe básicamente por pacientes con piel cremosa y cabello castaño claro y tienen una agudeza visual moderadamente reducida, nistagmus, hipopigmentación de la retina, transiluminación del iris e hipoplasia foveal de bajo grado. Y vamos a comentar sobre el albinismo que se limita solamente a nivel ocular. Este va a ser ligado al cromosoma X. Va a encontrarse en el locus XP22.3 a 22.2 y es una alteración en el gen GPRI 43 y va a tener una prevalencia de 1 en cada 50,000. Estos pacientes clínicamente van a tener una alteración en la agudeza visual, va a haber una transiluminación del iris, vamos a encontrar algunas máculas cutáneas hipopigmentadas, como podemos ver aquí en esta imagen. Va a haber hipoplasia foveal y macromelanosomas en la biopsia. Algo importante, entonces ya habíamos mencionado que la melanina es una proteína muy importante para que podamos, que nos va a ayudar a protegernos de la radiación ultravioleta, y es por eso que uno de los principales como consecuencias o complicaciones que se pueden presentar pues es el cáncer de piel. El más frecuentemente asociado al albinismo oculocutáneo es el carcinoma epidermoide cutáneo, seguido del carcinoma vasocelular y en menos proporción el melanoma. Aquí les presentamos un artículo en el que pues ellos mencionan las características epidemiológicas, genéticas y cutáneas de los pacientes con albinismo, pero aquí como que nos enfocamos principalmente en mostrarles las características que se reportan como complicación del daño actínico o del daño solar. Entonces, muy frecuentemente se presentan quemaduras solares, queratosis actínicas, elastosis, que es como pérdida de la elasticidad de la piel a raíz del daño actínico, la presencia de léntigos, y el cáncer de piel importante se presenta hasta en 26% de los pacientes. Importante pues también que la aparición del cáncer va a ser a edades más tempranas que en la población general, y el cáncer cutáneo más frecuente en esta revisión fue el CBC. Sin embargo, a nivel general ya se sabe que es el segundo en epidemiología y el primero es el epidermoide.
Correcto. En esta diapositiva podemos ver entonces los tipos de albinismo sindrómicos. Estos son los dos más importantes, que son el síndrome de Chebeak-Higashi, que se caracteriza por variantes patogénicas en el gen LIST. Estos pacientes tienen fenotípicamente hipopigmentación moderada y algo muy importante es que llegan a tener el pelo color rubio plateado, como podemos ver en esta imagen, y piel blanca. Se asocia a nivel sistémico, sobre todo a inmunodeficiencias y a síndrome cerebeloso durante la edad adulta. Importante esta característica. Y el síndrome de Hermansky-Pudlak, que se asocia a variantes patogénicas en estos distintos genes que participan no nada más en la biosíntesis de los melanocitos, sino también en los lisosomas y melanosomas. Estos pacientes se caracterizan clínicamente por una hipopigmentación cutánea, nistagmo y baja agudeza visual, y a nivel sistémico lo que nos va a hacer sospecharlo es una alteración en la coagulación, fibrosis pulmonar intersticial y o colitis granulomatosa con cierto grado de inmunosupresión. A nuestra mano derecha podemos ver algunas imágenes de pacientes con estas entidades. Algo importante también es las alteraciones oculares. A grandes rasgos, las alteraciones oculares, pues lo más común o lo que más vamos a ver en los pacientes va a ser la presencia de nistagmo y esto va a ser secundaria a la hipoplasia de la fovea. Vamos a ver también en los pacientes que pueden llegar a presentar estrabismo, rigidez ocular, fotofobia, hipopigmentación de la retina y disminución de la agudeza visual a consecuencia de ametropía, astigmatismo o hipermetropía e incluso por ambliopía. Entonces, es importante que entendamos que las características clínicas de todos estos subtipos de albinismo se sobrelapan demasiado, tiene demasiada heterogeneidad clínica. No nada más se caracteriza por la hipopigmentación de la piel y pelo, así como la del iris, sino que también llegan a tener alteraciones oftalmológicas características. Sin embargo, la única manera de poder diferenciar entre un fenotipo y otro es haciendo el estudio molecular. Es sumamente importante que tomemos en cuenta que el diagnóstico clínico, por supuesto que nos ayuda, pero el estudio molecular nos va a orientar sobre todo para el manejo, la vigilancia, el pronóstico y el asesoramiento genético del paciente y su familia. Es decir, tomar decisiones reproductivas como familia para entonces poder tener una mejor calidad de vida. En esta imagen podemos ver el algoritmo diagnóstico y cómo es importante que una vez que tengamos la sospecha clínica de albinismo oculocutáneo, tenemos que hacer el estudio molecular, que en este caso es un panel que contiene los 21 genes hasta ahora bien entendidos, ¿no? Y que si no se identifica alguna variante patogénica, entonces tenemos que utilizar un microarreglo de alta resolución para poder descartar microduplicaciones o deleciones. Y aquí, como a grandes rasgos, como para que nos podamos orientar en caso de que tengamos a un paciente que se presente con alguna hipomelanosis, es muy importante que nosotros podamos definir si esta hipomelanosis o esta hipopigmentación es difusa o localizada. Entonces, en el contexto que estamos viendo ahorita de albinismo oculocutáneo, estos pacientes van a tener una hipopigmentación difusa e incluso generalizada, y si nosotros lo identificamos en un paciente, es muy importante hacer una evaluación oftalmológica y en caso de que nosotros identifiquemos el involucro a nivel ocular, pues ya podríamos encasillar al paciente dentro del grupo de albinismo oculocutáneo. Pero aquí, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es diferenciar si se trata solamente de albinismo oculocutáneo o si estamos ante una variante sindrómica. Es importante entonces que el seguimiento de estos pacientes sea interdisciplinario, es decir, que múltiples especialidades estén involucradas. Las más importantes, todas, dermatología, oftalmología, genética y psicología. Y bueno, vamos a tener que la parte más importante que hay que transmitirle a todos los pacientes con albinismo oculocutáneo es que les falta esta proteína que nos ayuda con la protección hacia la radiación ultravioleta. Entonces tenemos que tener una protección solar estricta. Esto tiene que ser a nivel de piel y también ocular, que no olvidemos esta otra parte. Los pacientes tienen poca pigmentación de la retina y por lo tanto menos protección. Entonces, la fotoprotección tiene que ser química y física. La química, pues, va a ser a grandes rasgos cómo funcionan los protectores solares. Estos nos pueden dispersar o nos pueden volver a reflejar la radiación cuando llegan a la piel porque se va a formar como una película.
Importante que lo apliquen en la cantidad adecuada y que lo estén reaplicando. Y la protección física tiene que ser pues con ropa. Los pacientes, si van a salir o hacer una actividad al aire libre, tiene que ser siempre con manga larga, así también con pantalón, y tienen que usar sombrero de ala ancha. ¿Por qué de ala ancha y por qué ponemos específicamente ahí la medición? Porque tiene que llegar a cubrir hasta el cuello, si no, no es un sombrero que nos esté ayudando. El uso de gafas es muy importante, como ya les había mencionado, e incluso existe fotoprotección oral, pero importante, pues mencionarle a los familiares o al paciente cuando ya es mayor de edad que esto no es en lugar de la fotoprotección química ni la fotoprotección física, esto nada más es algo que nos ayuda como un extra. Evitar actividades al aire libre durante el periodo de máxima radiación, uso de camas solares y medicamentos fotosensibilizantes. Existen algunos manejos farmacológicos, como puede ser la nitisinona. Es un medicamento que se ha utilizado para la tirosinemia tipo A y en estudios pilotos se está estudiando qué tanto nos puede ayudar a algunos casos pues, de albinismo oculocutáneo. Este tiene que ser, pues, en casos de albinismo oculocutáneo donde no tenemos la actividad de la tirosina, porque pues es para lo que principalmente nos va a ayudar. Y otro fármaco que también nos puede ayudar es la levodopa, esto principalmente en una ventana postnatal corta para que podamos tener algún efecto principalmente en la retina. Y aquí les presento más o menos cómo es que les va a los pacientes que están en tratamiento con la nitisinona. Este es un paciente que fue a las visitas iniciales y aquí vamos a tener a los 3 meses cómo le fue con el medicamento y luego a los 6 meses. Y vamos a tener pues que la pigmentación fue predominantemente a nivel del pelo y un poco menos eritematosos se ve como la piel en general y esto podría ser porque hay un poco mayor de producción de melanina y esto nos está dando un poco más de protección contra la radiación. Es sumamente importante mencionar que estos medicamentos, sobre todo el levodopa, se debieron gracias a también a toda esta parte de edición genética e investigación, sobre todo reproduciendo la condición en modelos animales utilizando herramientas moleculares como lo es CRISPR-Cas. En el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid, España, el doctor Louis Monteliu trabaja con estos ratones que él le llama ratones avatar porque reproduce mutaciones existentes en seres humanos para empezar a trabajar en medicamentos o terapia génica o farmacológica para estas condiciones. Y fue entonces que en 2006 este laboratorio fue que descubrió que la levodopa podía ayudar entonces a disminuir la hipoplasia foveal en pacientes con albinismo. Otras valoraciones que se recomiendan, como ya habíamos visto, el manejo tiene que ser multidisciplinario, como comentó la doctora María Mendizábal. Es importante también considerar la evaluación por otorrinolaringología, debido a que se puede llegar a presentar disminución de la agudeza visual de forma temprana. También algunos pacientes llegan a presentar en mayor medida trastorno de déficit de atención, por lo que sería útil la valoración por neurología y no menos importante, el apoyo y la valoración por psicología, debido a que estos pacientes tienden a aislarse de como los grupos sociales y esto les confiere pues mayor riesgo de depresión e incluso suicidio. Hay distintos grupos de apoyo, uno de ellos es el NOA, que es el Grupo de Apoyo Internacional, pero en México también tenemos la Fundación Piel de Luna, que es para los individuos que en México viven con albinismo. Y pues recordar que el día de hoy estamos conmemorando este día de la sensibilización para el albinismo oculocutáneo. Es súper importante tomar en cuenta los aspectos psicosociales de esta condición, puesto que estos pacientes sufren de mucho estigma social, sobre todo a nivel en África. La mayoría de la población no entiende y no comprende la condición y estos pacientes sufren de discriminación social. Debido a todo lo que se ha hecho gracias al 13 de junio, se pudo inclusive grabar un documental que se llama
Hombre negro, piel blanca, y habla un poco de cómo es que los pacientes con esta condición viven el día a día en este tipo de poblaciones y cómo es que podemos aportar y ayudar a que las poblaciones en general estén mucho más educadas y comprendan mejor cómo es que esta condición se sobrelleva en el día a día. Y finalmente, pues el pronóstico de los pacientes, pues ellos van a tener una esperanza de vida similar al de la población general. Esto cuando no estamos hablando de las formas sindrómicas del albinismo oculocutáneo y pues recordar que ellos van a tener este riesgo aumentado de padecer cáncer cutáneo, principalmente el carcinoma epidermoide, el CBC y finalmente el melanoma. Agradecemos mucho su atención y esperemos que esta charla haya sido de mucha ayuda.